El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. El mundo está conectado con la COP28, el evento de medio ambiente más importante del planeta, en el que, por supuesto, Colombia y el presidente Gustavo Petro tienen una participación trascendental. ¿Qué es la COP? ¿Cómo se vive? ¿Cómo transcurre? ¿Qué se concluye en este evento que reúne a 195 países? Para hablar de este tema y, por supuesto, de otros más, hemos invitado a la directora del Instituto SINCHI, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, Luz Marina Mantilla. Directora, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por invitarme a a este intercambio tan bonito con Alma de País. Muchas gracias. Pues empezó la COP. Colombia tiene ya su comitiva, tiene su stand, tiene por supuesto sus horarios y agenda de participación, pero antes de eso cuéntenos qué es una COP y por qué es tan importante. Pues una COP es una cumbre de todos los países para discutir de temas específicos. En este escenario pues está cambio climático, que hoy es tal vez una de las amenazas más grandes que tiene el planeta. Entonces, ¿qué es importante aquí? Primero, yo quisiera como que la gente entendiera que cuando uno va a una cumbre de estas, pues uno va con muchas expectativas, va con mucha emoción, que es lo que uno siente cuando llega no solamente a los recintos donde se está presentando este escenario, sino también la entrada, porque la entrada es majestuosa, están todos los países, están, digamos, las orientaciones, pero uno sí siente un escenario interno de mucha emoción y además se siente como en el lugar donde va a escuchar lo más importante de cada país. Claro, en términos de medio ambiente y por supuesto hay unos speakers muy importantes allí y el discurso del presidente Gustavo Petro sin duda va a marcar una historia en esta COP28. ¿Cuál podría ser el papel de Colombia en esta cumbre específicamente, dado no solamente el liderazgo del presidente de cara a temas medioambientales, sino a la Amazonía, a nuestra biodiversidad, a la responsabilidad que tenemos en Colombia también frente a la salud del planeta? Pues bueno, mira, yo lo que creo es que Colombia ha hablado de justicia ambiental. Y cuando uno habla de justicia ambiental, entonces se entiende que el ambiente, obviamente, como lo dice la Constitución, es para todos, pero hay unos elementos esenciales que vienen desde lo local, que creo que ese es marcar una diferencia desde Colombia para la representatividad, porque pues hemos apoyado digamos, los eventos que la ministra Susana Muhammad ha convocado, que se llaman Vamos para la COP. Y eso hace que la gente sea partícipe de algo que está por allá lejos, pero que sus voces van a ser escuchadas. Ahora, yo sé que hay una comitiva, no solamente de funcionarios, sino también de gente local que está acompañando esta COP. Esto es muy importante, directora, porque no solamente es importante para quienes asisten a la COP que puedan ver la representación de Colombia en campesinos, en personas, digamos que en indígenas, afrodescendientes, sino también lo que ellos pueden traer de este encuentro para ser aplicado básicamente en nuestros territorios. Ahí hay un intercambio de saberes muy importante. Claro, y un intercambio de expectativas, y yo creo que un intercambio de conocimiento en términos de lo que pasa en sus países y lo que desde Colombia también está tratando de irradiarse. Yo creo que
el ambiente no había sido tan importante en otros escenarios políticos más que en este. Y pues bueno, tú has mencionado una palabra que para mí es totalmente clave y es la Amazonia. La Amazonia hoy está en este tema de la cumbre de cambio climático jugando un rol muy importante porque es que es el bosque continuo más grande que tiene el planeta, donde hay 9 países que lo conformamos y obviamente ahí está el equilibrio para el tema de cambio climático con respecto a los servicios ambientales globales que la Amazonia en efecto genera. Por eso hablar de transición energética, de todo ese, digamos, escenario de cambio que se requiere para tener un planeta sano, pues obviamente es importantísimo. Yo creo que acá las negociaciones deben ser un poco difíciles, por supuesto, lo hemos visto en otras ocasiones, pero esta suma de todas las partes hace que hayan bloques importantes también de negociación. Habla usted de un tema importante y es esas negociaciones. Y para nadie es un secreto que una de las propuestas más vanguardistas que ha tenido el presidente Petro de cara precisamente a esto es intercambiar deuda externa por biodiversidad. Explíquenos con palabras muy sencillas qué significa eso para que nuestra audiencia pueda entender. Pues bueno, en términos muy sencillos, en efecto, significa que la biodiversidad puede ser un escenario importante de compensación de esa deuda externa y que la biodiversidad necesitamos mantenerla porque recuerden ustedes que Colombia es el segundo país megadiverso del planeta, lo cual tiene una significancia muy importante para la gente, para las negociaciones, por supuesto, pero sobre todo para escenarios donde hay problemas, digamos, de fuertes usos de sustancias o de procesos que son un poco difíciles, que se pueden, por supuesto, intercambiar. Yo creo que Colombia es un país muy interesante para eso. Tiene selvas, el 52% digamos, del contexto nacional está en bosques. Y eso tiene un significado totalmente importante. ¿Por qué? Pues porque obviamente en esos bosques se produce el oxígeno, en esos bosques se retiene el carbono, en esos bosques se mantiene la biodiversidad, que creo que hoy es un escenario totalmente clave para la supervivencia del planeta. En efecto, eso lo tenemos que ver de esa manera. En esta COP, ¿qué podría salir de importante en términos de acuerdos de los países y sobre todo de esas potencias mundiales que para nadie es un secreto, son las que más están generando contaminación en el mundo? Digamos que un poco estas negociaciones son interesantes en el sentido de poder hacer esos bloques que de alguna manera presionen a los países que tienen mayor cantidad de efecto invernadero por sus emisiones y compensar lo que en Colombia o en países que tienen bosques se pueda registrar. Colombia, pues definitivamente tiene una emisión muy baja de gases de efecto invernadero, pero existen otros países que sí tienen unas enormes emisiones y ahí es donde viene el tema de la negociación. ¿Qué necesitamos? O sea, que haya una transición y que tengamos unas formas distintas de tener efectos sobre el planeta. Yo creo que hace unos días, digamos que las entidades internacionales de cambio climático, las que registran las temperaturas, dijeron que estábamos sobrepasando los límites planetarios en términos de temperatura hace unos días, hace unas semanas, y que estamos efectivamente calentándonos más de lo que podemos resistir. Eso realmente es muy complicado y por eso este tipo de programas con los que uno puede hablar y expresarse de una forma sencilla y clara,
es lo que nos indica que las prácticas que hacemos en nuestras casas, en nuestras comunidades, deben cambiar y, por supuesto, las prácticas que hacen en otros países también deben cambiar, porque aquí lo que nos estamos jugando es la supervivencia de los humanos en el planeta. Sí, hace poco leía precisamente una columna en un diario del país en donde decía que si llegamos con estas temperaturas, en el 2050 el planeta no va a ser como lo conocemos. Claro. ¿Qué podríamos hacer? Usted que es licenciada en biología, en química, que es investigadora, que es docente también, desde casa. Porque también está la teoría de las prácticas deben ser colectivas para que tengan algún efecto. Entonces uno dice, ok, una golondrina no hace verano, pero si no empezamos en casa, pues efectivamente no vamos a llegar al 2050. ¿Qué tendríamos que hacer en casa precisamente hoy que el planeta está sintonizado con la crisis climática? Pues bueno, yo creo que varias cosas. Una es lo que tenemos que hacer en los hogares. Hay que reciclar, hay que utilizar, no hay que comprar cosas que provengan de sitios donde la deforestación es compleja. Creo que hay que tener un buen uso de todos los materiales, pero sobre todo yo creo que hay que empezar a saber reciclar. Ese es un tema importante. El otro tema importante es el de no a los plásticos. Es que ese es un escenario muy complejo para una degradación muy compleja, porque pues uno que sabe un poco de química tiene que decirle a la gente que esa degradación no es de días, esa degradación es de años. Y entonces, bueno, pues ustedes ya han oído a través de los medios de comunicación cosas tan tremendas como que tenemos islas de plástico. Y el otro tema importante es que esos plásticos se vuelven microplásticos y son consumidos por las especies marinas, por los peces, en fin, entonces ahí hay que tener cuidado. Yo creo que otro tema importante es el de reconocer en la biodiversidad un aporte importantísimo para nosotros. Y quiero volver aquí con el tema, por ejemplo, en la selva, de consumir los productos de la selva y tener la capacidad también de poder hacer un tránsito de esos productos de la selva hacia estos sitios donde el consumo es importante. Necesitamos, en efecto, mover eso. Hablamos después de la pausa de la magia de la Amazonía. Claro que sí. Es Luz Marina Mantilla, ella es la directora del Instituto Sinchi, aquí en Entrevistas con Alma de País. Ya volvemos. Los colombianos y las colombianas merecemos tener una vida digna. Por eso queremos que todos los sectores se comprometan con las reformas para lograrlo. Es hora de unirnos alrededor de nuestras diferencias para sacar adelante reformas que salden deudas históricas y nos permitan construir la nación equitativa, democrática, próspera, segura y en paz que tanto queremos. Así cambiaremos nuestro destino con justicia social. Juntos llegamos más lejos. Gracias por continuar con nosotros en Entrevistas con Alma de País. Hoy hablando de la COP28, por supuesto, pero también de todo lo que tiene que ver con la crisis climática, con la biodiversidad y con la Amazonía, con Luz Marina Mantilla, directora del Instituto Sinchi. ¿Qué significa Sinchi? Sinchi es un vocablo quechua que significa el sabedor conocedor, no es una sigla. Es un vocablo muy apropiado para lo que nosotros, en efecto, hacemos en la región amazónica colombiana. ¿Qué hacen exactamente? Bueno, nosotros tenemos en este momento 28 proyectos en funcionamiento en toda la Amazonia. Nosotros trabajamos en ecosistemas y recursos naturales. En efecto, tenemos todo lo que es biodiversidad. Trabajamos de esa información que la biodiversidad nos arroja. Trabajamos en sistemas productivos sostenibles y en algo que a mí me encanta, en ingredientes naturales con un enfoque hacia la bioeconomía. También trabajamos unas dinámicas socioambientales porque
pues hay que decir aquí que el poblamiento de Amazonia, además de las comunidades indígenas, que son más o menos unos 63 pueblos, pues tenemos diversidad de grupos humanos que están en la región, tenemos colono-campesinos, tenemos comunidades afrodescendientes y pues gente que ha migrado hacia la región amazónica, por ejemplo, por el trabajo. Yo creería que además de todo esto, nosotros tenemos un escenario de modelamiento de información geográfica que pues invito al público a que lo conozca. Se llama el Sistema de Información Ambiental Territorial para la Amazonia, SIATAC. También nosotros trabajamos en todo lo que corresponde a diversidad, a la parte genética, a biología molecular y hemos marcado una pauta interesante en la transferencia de tecnología a partir de la investigación científica para las comunidades locales. Qué bueno. Para poder usar el bosque y la biodiversidad de manera sostenible y mantener el bosque y la selva en pie, porque es lo que necesitamos en efecto, sí, ahora que estamos mirándonos de cara a esa COP de cambio climático. Claro, entonces, y ahí hay unas empresas también que están haciendo una labor muy importante y más adelante le quiero preguntar sobre eso, pero antes hablemos de uno de los problemas quizá más actuales, más graves que tiene la Amazonía y es la minería ilegal, que está afectando sin lugar a dudas pues incluso todo lo que ustedes están haciendo y elaborando. ¿Cómo contrarrestar la minería ilegal? ¿Qué están haciendo desde el Instituto Sinchi y por supuesto también desde el Gobierno Nacional? Bueno, yo pienso que dos retos muy grandes tenemos para la región amazónica colombiana, que quiero insistir aquí, que es el 42% del territorio nacional. Eso es casi la mitad del país. Y tenemos esos dos retos. Uno, el de detener la deforestación, contribuir a detener la deforestación, que pues es un tema en el que hoy hemos trabajado mucho, hemos hecho restauración, hemos trabajado con los locales, seguramente ahora hablaremos un poco de eso, pero en términos de la minería ilegal, primero quiero decir que es un problema no solamente de la Amazonia en Colombia, quiero decir que es un problema conexo, pues, por supuesto, con los delitos ambientales en varios países de la región amazónica, en Ecuador, en Perú, en Brasil, y por eso las alianzas con nuestros países vecinos es totalmente clave. Eso ya lo vimos a través de todos los eventos en los que hemos participado con la ministra Susana. Sí. Bueno, en el camino a la negociación que se hizo en Brasil. Pero el tema de la minería ilegal es un tema muy complejo. ¿Por qué? Porque ahí está el mercurio. Y el tema de mercurio, por más de que Colombia haga parte de los acuerdos internacionales para el no uso del mercurio, existe un tráfico de mercurio. Claro. Existe, por supuesto, una contaminación originada por el mercurio. Yo creo que de lo que nosotros hemos encontrado, muchas especies de peces tienen hoy una contaminación por encima de los límites, que permite la OMS. Pero lo que quiero decir aquí es que, por ejemplo, la pesca es uno de los negocios lícitos que tenemos en Amazonia. Si el pescado está contaminado, pues va a ser una crisis económica efectivamente para la región, de manera que nosotros hemos dedicado mucho de nuestro tiempo a trabajar en investigaciones para romper los enlaces metilo que tiene ese mercurio, porque cuando el mercurio entra al organismo está como metilmercurio. Sí. De manera que ahí tenemos un trabajo intenso, hemos trabajado colectando escenarios, columnas de agua, hemos mirado los suelos, hemos mirado los peces, como lo acabo de decir, y bueno, también hay un tema de contaminación importante en el tema de los suelos, y yo ¿Pero qué hacer para contrarrestar la minería ilegal, que es realmente la que origina todo esto de lo que estamos hablando? Hay muchas cosas que tenemos que hacer. La primera es que tenemos que ofrecerle a las comunidades locales unas alternativas que limiten el acceso
de ellas a esas cadenas ilegales porque son muy complejas. Sí. Son muy complejas no solamente en el orden del delito como tal, sino en el orden de la afectación de las personas y de las especies, Claro. y nos limita un tema muy importante como el ecoturismo. Entonces, nadie quiere ir a una zona contaminada. Por eso, nosotros hemos trabajado en hacer Biochar para limitar el tema, para descontaminar en efecto este tipo de zonas afectadas por la minería ilegal. Pero también tenemos un trabajo muy interesante con bacterias que hemos colectado en diferentes zonas de la región amazónica, que tienen, digamos, una sofisticación para poder emplear ya con unas técnicas mucho más elaboradas y poder cortar estos temas de mercurio. Pero es un tema de la actividad de la región, entonces es un tema casi que está endémico en la región como tal. No lo diría de la Amazonía, en muchas regiones del país. ¿Cuál podría ser la solución para precisamente Por el eso tema te de la digo, minería ilegal? depende. O sea, yo creo que las entidades y el Plan Nacional de Desarrollo debemos tener en cuenta cuál es el rol que cada uno de nosotros tiene ahí. El de nosotros es el de buscar unas medidas y una solución para romper y descontaminar, por supuesto, las áreas y descontaminar los organismos. Ese es un punto. Hay que combatir, y eso en eso fue muy claro, digamos, todos los temas de la OTCA, de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, y también de lo que el presidente y la ministra negociaron allá, para hacer una cadena también que contrarreste ese crimen, digamos, transnacional, que es otro tema importante. Pero también necesitamos ubicarnos en donde estamos para generar unas alternativas positivas que le permitan a la gente tener algo que se llama tranquilidad, tener paz. ¿Por qué? Porque es que los negocios son, digamos, circulares también. Los negocios, digamos, este tipo de negocios, la deforestación, la contaminación a través del mercurio por el tema de la minería ilegal. Entonces, lo que tenemos que entender es que hay unas alternativas que son posibles y en esas trabajamos nosotros, pero necesitamos también una convergencia de todos los ministerios para poder lograr superar ese tipo de situaciones. Precisamente el Ministerio del Medio Ambiente lanzó un programa llamado Conservar Paga, Salvemos la Selva, que es muy interesante. ¿De qué se trata? Porque es una manera también de contrarrestar este tipo de prácticas de las que estamos hablando. Bueno, digamos que en el Plan Nacional de Desarrollo tenemos unos escenarios estratégicos para las transformaciones y creo que ahí el CINCHE ha jugado un rol muy interesante. Conservar Paga significa apoyar económicamente, dar incentivos para que la gente mantenga el bosque en pie. Ayer hacíamos una mirada de cuánto vale tumbar una hectárea de selva y qué es lo que se pierde de servicios ambientales en términos de valores. En términos de valores son más de 365 millones de pesos por hectárea. Cada vez que se tumba, que se pierden servicios, por ejemplo, como el azaí, por decir algo que hoy lo conocemos, la madera, lo que la gente local utiliza, por ejemplo, para temas de salud. Entonces, ahí hay una valoración interesante sobre eso y bueno, 365 millones multiplicado por todas las hectáreas que se están tumbando, creo que es un valor importante. ¿Cuántas hectáreas tiene la Amazonía colombiana? La Amazonia en Colombia tiene más de 48 millones de hectáreas, doctora. ¿Y eso es un montón. ¿Y cuántas están ya deforestadas? Tenemos, según los datos del IDEAN, más o menos unos 3 millones de hectáreas. De 48 millones, eso es un montón. Hacemos una pequeña pausa, los dejamos con esas cifras y ya regresamos para reflexionar.
Tienes entre 18 y 28 años y quieres conocer lo que nos hace auténticos y únicos en Colombia. Inscríbete en formulario colombiar.canal13.com.co. Ven a vivir una experiencia mágica en nuestro docu-reality de turismo y vamos a colombiar en el país de la belleza. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Gracias por continuar con nosotros en Entrevistas con Alma de País. Hoy todos conectados con el medio ambiente en el mundo, en el planeta. Estábamos hablando con Luz Marina Mantilla, ya la directora del Instituto Sinchi, acerca pues, de la magia de la Amazonía. Y uno de los temas que tocaba usted anteriormente tenía que ver con los productos locales y el consumo que deberíamos hacer nosotros de manera responsable de todos estos consumos, productos que vienen de la Amazonía. Todo esto ayuda precisamente a evitar pues que se derriben árboles, ayuda y apoya la economía local. ¿Este tipo de actividades están funcionando realmente o qué más deberíamos hacer nosotros como país para apoyar precisamente todo lo que ocurre y pasa en la Amazonía? Pues bueno, mire, nosotros en efecto hoy estamos en un trabajo importante e intenso para que esos núcleos de deforestación se conviertan en unos núcleos de desarrollo forestal. En esos núcleos de desarrollo forestal existen unas estrategias, en efecto, pues, que nos están diciendo qué es lo que hay en cada predio, cómo está cada predio, pero sobre todo, cuáles son las especies importantes que existen en esos núcleos para llevarlos hacia un tema necesario de mantener el bosque en pie, pero de hacer uso sostenible de la biodiversidad que existe ahí. El Sinchi tiene una enorme experiencia en lo que es innovación y transferencia de tecnología, ya lo había dicho. Ha trabajado durante muchos años la obtención de, digamos, de productos que sean efectivos para unos consumidores, pero sobre todo efectivos para una economía derivada de la biodiversidad. Claro. Hoy hablamos de bioeconomía, hablamos de una bioeconomía circular que tiene que ver en efecto con esos productos. Y yo quiero decir aquí que esos productos son importantísimos para la salud, para la nutracéutica, para la belleza, todo lo que tiene que ver en efecto con la parte cosmética. Trabajamos aceites esenciales y ahí lo que hoy estamos, digamos, promoviendo junto con el Ministerio en su campaña de tener la Amazonia en buen estado de conservación paga, pues se orienta justamente a contener eso y a tener esa oportunidad de la bioeconomía como una de las rutas importantes para contener o para generar alternativas alrededor de los retos amazónicos. Hablemos de recursos, ya para ir cerrando este programa en el marco de la COP28 que se está llevando a cabo en Dubái. Y es que el Gobierno Nacional anunció que destinará 4 billones de pesos precisamente hasta el 2026 para salvar y para proteger la Amazonía. ¿En qué deberían estar invertidos esos 4 billones de pesos? Bueno, eso está invertido ya con primero, hoy tenemos el Fondo para la Vida, que es una estrategia muy importante para la biodiversidad, para la selva, y para algo que dentro de este gobierno también ha sido, digamos, interesante y retador, que son todas las alianzas populares. O sea, ahí hay una enorme posibilidad para la gente que vive en las regiones, en la región amazónica y que tiene un compromiso de mantener esa selva en pie. Los otros escenarios, por supuesto, están distribuidos en las 13 regiones que tenemos en Colombia, que ya están identificadas en el Plan Nacional de Desarrollo. Nunca el ambiente había tenido tantos recursos como los tiene hoy. Bueno. Eso lo tengo que reconocer. Y pues la Amazonia hoy está en la política nacional y en la política internacional como nunca. ¿Por qué? Pues efectivamente por este tema de estabilización del cambio climático, el agua que proviene de la selva, y yo creo que esta es una enorme oportunidad
para que la gente, las instituciones, los ministerios, todos podamos converger hacia tener una Amazonia en buen estado de conservación y además una Amazonia que mantenga los servicios ambientales que no son solamente para Colombia, sino que son efectivamente servicios ambientales globales. Yo no quiero despedirme de este programa sin decir que hay una convergencia regional muy interesante hoy con los ministerios de Agricultura, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con quien hemos hecho también un trabajo muy interesante en diferentes partes del país, en la parte binacional, en la cuenca del río Putumayo, buscando justamente cuáles son esas especies que nos pueden ofrecer una oportunidad competitiva, por supuesto, pero una oportunidad desde la ciencia para contribuir a resolver estos retos que hemos mencionado acá. Pues ahí nos quedamos, Luz Marina, le agradecemos muchísimo haber estado con nosotros, habernos contado un poco qué ocurre y qué pasa en una COP de este nivel como la que está presentándose en Dubái. Usted ha ido ya a más de 3, 4, tiene todo el sabor de lo que significa esto, pero también abrirnos los ojos de lo que es y significa la Amazonía para Colombia y el mundo. Gracias. No, gracias a ustedes en estos diálogos con Alma de País, que además me parecen súper bonitos en su contenido. Gracias a ustedes también. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros conectados. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.